y vamos a continuar con ella. Recordemos que Pablo estaba escribiendo desde dentro de su prisión. Estaba preso por causa de Jesucristo, por defender el Evangelio, por predicarlo, por modelarlo, y desde ahí estaba escribiendo a los filipenses. Y quisiera que me acompañaran. Los invito a Filipenses 2. Vamos a ir al 12. Y dice Filipenses 2:12: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Y el 14 dice: haced, que es la porción donde nos vamos a enfocar ahora, haced todas las cosas sin murmuración ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida, perversa, en medio del cual resplandecen como luminares en el mundo. Dice el 16: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Jesucristo, ya que no haré motivo para gloriarme. Perdón, discúlpeme. A fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día del Señor Jesucristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Dice el 17: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y también ustedes, les ruego, se regocijen de la misma manera y compartir vuestro gozo conmigo. Aleluya, Santo. Gracias, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ponemos en tus manos esta enseñanza, Dios, que es tu palabra, que es la manera, Señor, en la que tú nos instruyes, una de las maneras en la que tú nos instruyes, nos corriges, nos guías. Espíritu Santo de Dios, sé con nosotros. Dame las palabras adecuadas, el denuedo, la unción, la gracia, Padre, para la humildad, Señor, para compartir esta palabra tuya. Yo, Padre, lo reconozco y lo declaro. Yo no lo puedo hacer solo, papá. Te necesito. Gracias, Padre. Ayúdanos a que podamos no solamente oír, sino escuchar y ser hacedores de lo que tú nos enseñes hoy y siempre. Prepara nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Me hicieron el favor de prestarme una hoja aquí de la alabanza, creo que si no fue la última, fue de las últimas, que se llama Mientras tenga aliento. Y me conmovió como me conmueven las alabanzas, pero en este caso no sé si será por el mensaje
que hemos preparado, que Dios nos ha dado, pero dice, ¿cómo agradezco, Señor? ¿Cómo puedo agradecerte? Tomaste en la cruz mi lugar, moriste por mí. ¿Cómo agradezco, Señor, tu gran amor y bondades? Dice, por acercarme a ti, por permitirme oír su evangelio, su palabra, por abrir mi corazón al evangelio. Y después el coro dice, mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré, mientras lata mi corazón te bendeciré. ¿Cómo agradezco, Señor, tanto amor en tus ojos? ¿Cómo agradezco, Señor, cómo el cambio que has hecho en mí? Por darme tu poder, tu gozo, tu favor y por permitirme ver tus bondades. Qué hermoso es el Señor. ¿Dónde estaría yo? Yo creo que ¿dónde estaríamos si el Señor no, si el Padre no hubiera dado a su único Hijo para que fuera a morir, derramar su sangre, entregar su vida en la cruz? Si no hubiera sido por la obediencia de Jesucristo, si no fuera por la obra del Espíritu Santo, que es quien nos enseña, nos recuerda, nos guía, nos consuela. Gracias, papá, por la Trinidad. Gracias. Bueno, pues en el nombre de Jesús. Yo creo que siempre debemos tener presente, cuando vamos a escuchar una alabanza, cuando vamos a escuchar un mensaje, cuando despertamos, que abrimos los ojos y podemos experimentar la vida, la salud y toda la provisión que Dios nos ha dado. A unos más, a otros menos, pero no nos deja, no nos falta el pan de cada día, su protección, su cuidado. Y debemos tenerlo presente, sobre todo la obra de la cruz. Es como volvernos a predicar cada día temprano el Evangelio, las buenas noticias. Y recordar cómo hasta aquí nos ha sostenido, no solo con vida, sino con la vida espiritual, habiendo sido salvos, habiendo sido perdonados, teniendo un espacio con Él, una relación íntima con Él. ¿Cómo podemos olvidar esto? Y esto nos va a ayudar, hermanitos, amigos, nos va a ayudar a que cada paso lo demos con dirección a Él. Cada cosa que hagamos sea volteando a la cruz y ver lo que Él hizo por nosotros, para que ese fuego y esa pasión que el Espíritu de Dios enciende en nuestro interior nos impulse para hacer su voluntad en cada instante de nuestra vida. Y bueno, Pablo es uno de mis favoritos, sobre todo en este contexto que estamos hablando de cómo obedecer a Dios. Él es un ejemplo. Por eso quisimos titularle Obedeciendo el mandato de ser luminarias. El mandato, el mandamiento, el llamado, como tú lo concibas mejor. Y yo quisiera dejarte una exhortación. Obedece la exhortación de Pablo y cumple así la gran comisión. Obedece la exhortación de Pablo, que ya sabemos que es la exhortación de Dios. Él lo escribió por inspiración divina. Obedece la exhortación de Pablo y cumple así la gran comisión. Ese encargo que nos ha hecho el Señor después de haber derramado su vida, su sangre en la cruz. Y eso es lo que nos pide. Ve
y predícalo con tu vida. Es impresionante, quiero subrayar con tu vida porque podemos decirlo verbalmente, pero es más importante que nuestra vida hable de que Jesucristo vive en nosotros y somos sus embajadores, sus hijos, sus hermanos. Y la manera en que quien no lo conoce y aún el que lo conoce pueda reconocerlo es por sus obras, por nuestras obras. No porque nosotros vayamos a ganarnos la salvación con nuestras obras, pero si nosotros decimos que somos cristianos, pero no nos portamos como tales, entonces no va a haber un impacto, que es lo que el Señor Jesucristo quiere, y esa es la gran comisión: ir y impactar al mundo, este mundo que está tan necesitado. Yo creo que si no todos, la mayoría tenemos acceso al Padre, al Señor Jesús, al Espíritu de Dios, y cuando nos sentimos afligidos, cuando sentimos dudas, cualquier cosa, vamos a sus pies y tenemos acceso. Nos sentimos en libertad de poder hablar con Él, y esa fe que nos ha dado nos permite esperar que Él nos responda y nos ayude. Pero allá afuera hay mucha gente que no. Mucha gente que se puede estar hundiendo en una serie de circunstancias y que no tienen de dónde asirse, de dónde agarrarse, quien los sostenga. Y eso es hermoso para nosotros tener eso, pero es una gran responsabilidad el ir y cumplir la gran comisión. Pablo sabía que su amada iglesia que él había fundado estaba pasando por circunstancias difíciles para cada uno de los miembros que formaba esa iglesia. Cuando una iglesia sufre y hay divisiones, murmuraciones, situaciones que no edifican la vida unos de otros, entonces se sufre mucho, y son no solamente desfavorables para las personas, para el pueblo de Dios, sino también, y muy importante, para el Evangelio. No ayuda, porque no vamos a poder entonces modelar la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Y no solamente aquí, sino en nuestra casa. Si nos apegáramos a la ley del Señor, si nos apegáramos a su palabra, a obedecerle, a vivir como Él nos manda que vivamos, como una respuesta a lo que Él hizo por nosotros, en los hogares tampoco habría situaciones críticas que puedan llevar al desquebrajamiento, a veces hasta de los matrimonios. ¿Por qué? Porque Él lo diseñó. Él diseñó el hogar, Él diseñó la familia, Él diseñó el matrimonio, y Él sabe cómo debe de funcionar. Y cuando le hacemos caso, cuando le obedecemos, cosas maravillosas pasan. Subrayo, maravillosas. Porque cuando un matrimonio dura, cuando un matrimonio está en armonía, y esto me hace recordar a ustedes, muchos de ustedes conocieron a Nicho y Lupita, que cumplieron alrededor de 60 años, no me acuerdo, 60 años, y ellos tenían tan presente, especialmente que escuchaba yo a Nicho que decía: tenemos tantos años, tantos meses, tantos días y tantas horas de casados. Era impresionante. ¿Y había diferencias? Sí, sí las había. ¿Y habría discusiones? Sí, como en todos. Pero ellos sabían cómo resolverlos, apegándose a la palabra de Dios y recurriendo al poder de Dios, a la ayuda del Espíritu Santo, para poder llevar la familia y el matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Así que una vez más, obedezcamos la exhortación de Pablo y así podremos cumplir la gran comisión.
Eso estaba pasando en la iglesia que Pablo había fundado, por lo tanto, pues le dolía que estuviera sucediendo eso. Y desde adentro, no se esperaba, a ver, cuando yo salga voy a ir. No, desde adentro les estaba escribiendo. A pesar de que estaba en una situación no nomás incómoda, era una situación sumamente crítica. Las cárceles de ese tiempo, esas mazmorras, esos lugares insalubres, húmedos, terribles, encadenado ahí, escribiéndole a la iglesia porque estaba preocupado por ella. Él seguramente pensaría, ¿cómo podrán decir ellos que son discípulos del Señor si el mundo no ve que ellos obedezcan la palabra de Dios y se comporten como tales? Comportarte y vivir de acuerdo a la palabra de Dios le da gloria al Señor. Pero también nosotros tenemos un beneficio que es planeado por Dios, las bendiciones de Él cuando nosotros obedecemos. Como en una pareja que seguramente habrá discusiones, yo me apunto en la primera lista, pero ¿cuántas veces he dado gracias a Dios porque en el fregor de la conversación, vamos a ponerle así, mi esposa ha guardado silencio y se ha inclinado? Y Dios nos ha librado de que la discusión se haga más grande. ¿Por qué? Porque en alguien cupo la prudencia, porque en alguien cupo el deseo de obedecer a Dios. ¿Cómo podría decir? Quiero imaginarme Pablo platicando con él mismo, diciendo, ¿cómo esa iglesia que yo planté, cómo va a decir que son discípulos de Jesucristo si no hacen lo que Jesucristo dijo? Por eso los estaba instando, por eso es que estaba exhortándolos. Dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, asidos a la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano ha sido mi trabajo. ¿Cuánto hay detrás de esto que Pablo, por inspiración divina, escribió? Vamos a empezar por la primera parte, que dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Hay una infinidad de argumentos refiriéndonos a los comentaristas que existen, teólogos, sobre la frase murmuraciones y contiendas. Que si se refiere al problema entre ellos o que si era su actitud hacia Dios. Quizás estaban ellos culpando a Dios por la situación por la que estaban pasando. Y lo digo así porque no me extrañaría a mí que yo mismo o alguien más en una situación determinada pudiéramos decir, pues es que yo no sé qué pasa con Dios, pues es que... Y lo culpamos. A veces de una manera fuerte y otras veces como que no estamos entendiendo que lo estamos culpando. Eso puede ser que hubiera estado sucediendo ahí, que estuvieran culpando a Dios por lo que estaba sucediendo. En otras palabras, a ellos se estaba tambaleando su fe y también su testimonio. Y de esa manera no podrían ser útiles al Señor. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Yo creo que se refiere a esa actitud que a veces nosotros también pudiéramos tener hacia Dios, culpándole o reclamándole. Nos quejamos a veces porque no tenemos lo que quisiéramos tener o porque no creemos que nosotros merecemos estar pasando por alguna situación. Y debido a que Pablo específicamente utilizó términos que eran usados para describir las murmuraciones de Israel
hacia Dios durante el éxodo, durante su caminata a través del desierto. Y si recuerdan, ellos pasaron por diferentes circunstancias a las que les costó trabajo asimilar, y llegaron a estar enojados con Dios. Llegaron a hacer hasta su propio becerro de oro para adorarlo. Llegaron a reclamarle que no tenían comida. Llegaron a reclamarle que cuando tenían comida, que ya se habían enfadado de lo mismo. Bueno, era un clamor y una quejumbre constante, culpando a Dios de su situación, cuando los desobedientes estaban siendo ellos. Y esa es una de las murmuraciones, uno de los significados de la murmuración, esa murmuración hacia Dios. Y a veces nosotros murmuramos para nosotros mismos y nos quejamos y le reclamamos nosotros mismos, pero todavía es más duro cuando nosotros contaminamos a alguien, murmurando de Dios con alguien más. No sé si alguna vez has escuchado: yo no merezco esto que estoy pasando. Y qué bueno que no nos da lo que merecemos, porque lo que merecemos no sería esto, porque la paga del pecado, Dios es bueno, pero nosotros a veces no alcanzamos a ver esa bondad o se nos olvida. Spurgeon, uno de mis favoritos también, el príncipe de los predicadores, aunque es del siglo XIX, pero dice, este predicador que escribió muchos libros, dice que 3 ejemplos de las cuales no debemos de murmurar son de la providencia de Dios, como lo hizo el pueblo de Dios cuando no tenía comida, del uno al otro, que no es extraño que hayamos escuchado o tal vez hasta participado de murmurar de alguien por diferentes causas. Y la otra es criticar o murmurar del mundo. ¿Por qué? Porque estos, ve nomás, tienen sus imágenes ahí, ya les he dicho, pero ¿por qué? Y ve nomás cómo se comportan, yo ya le he hablado de Dios, y estamos murmurando y murmurando y quejándonos de que nuestro trabajo no ha dado resultado y criticando. Eso ni le da gloria a Dios, ni va a ser una buena estrategia para alcanzar los corazones de las personas para Cristo. ¿Por qué murmurar del mundo de donde el Señor Jesucristo nos rescató? Se nos olvida de dónde venimos. Y entonces es muy fácil criticar. Nos quejamos de un mundo que no tiene piedad, en lugar de orar por él y servirlo y amarlo, interceder. Dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Todo. Esa es la palabra donde recae el énfasis de este versículo. Y en el antiguo griego sabemos que era la primera palabra. Todo. A la hora de las traducciones y diversas diversas Biblias, pues viene de diferente manera, pero aquí yo creo que no hay mucho en entender todo. Hagan todo. No, pues sí, ya sabemos, Mario, ya sabemos que sí, pero servir, amar a otro, tener cuidado de su iglesia, cuidar a la familia, protegerla y cuidar y proteger a la esposa, proveer, hacer todo. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque sabemos que dentro de nuestras propias familias de sangre a veces hay quejumbre porque tenemos que cubrir algunas necesidades y podemos llegar a pensar, ¿por qué yo siempre? Podemos decir, ¿por qué Dios nomás a mí me hace que yo haga esto? Y nos quejamos sin darnos cuenta
que servirle al Señor es un privilegio, solo que a veces al momento de servir a nuestros semejantes, a nuestra familia, no lo tenemos en cuenta a Él. Entonces creemos que hay una obligación que me tiene cansado, harto, y ya no la quiero hacer. Cuando en realidad al que le estamos sirviendo es el Señor, y servirle a Él es un privilegio. Por eso quise mencionar dónde estaba Pablo, sirviendo a su iglesia, sirviendo al Señor desde allí adentro, sin quejarse. Y tenía muchos motivos para haberse quejado de las circunstancias en las que vivía, tal vez de la comida, tal vez del aroma de ese lugar insalubre, tal vez las cadenas, tal vez, no sé. Pero él servía al Señor y lo hacía con gozo. Y todo esto nos ayuda a ver, porque podemos hacer una autoevaluación y ver cómo es que nosotros actuamos realmente. Todo, dice, todo, haced todo, sin murmuraciones ni contiendas. Tenemos que dejar, hermanitos, que haga Dios lo que tenga que hacer. Déjalo hacer lo que le parezca a Él, sin quejarte, sin murmurar. Murmuramos de nuestros padres por X y Y razones, murmuramos de nuestros hijos por X y Y razones, murmuramos de nuestra esposa, y según nosotros tenemos muchas razones, pero la palabra te dice: haced todo, todo, absolutamente todo, sin murmuraciones ni contiendas, pleitos, como quieras ponerle, guerras entre nosotros. Todo. No contiendas con Dios. Déjalo hacer lo que a Él le parezca. Déjalo hacer su voluntad. No contiendas tampoco con tus compañeros cristianos, con tus hermanos. No levantes discusiones en contra de ellas o acusaciones. Miren, esto no es extraño tampoco. Cómo podamos incluso dentro de la iglesia, aún dentro de las familias de la casa, ¿por qué cosas tan simples como por qué a él siempre le cocinas lo que a él le gusta? ¿Por qué a él siempre le das más que a mí? ¿Por qué a mí me sirvas al último? ¿Por qué tienes tu consentido? ¿Por qué? Queja y queja, contiendas, murmuraciones. Así que repito, no contiendas con tu hermano cristiano, con tu familia, no levantes acusaciones contra ellos. Miren, cuando Calvino se enteró, alguien vino y le dijo, como suele suceder, le dijeron: oye, fíjate que Lutero anda hablando mal de ti, Martín Lutero. Entonces ellos se imaginaban que él iba a responder de una manera como es costumbre, pero él dijo: deja que Lutero me llame diablo si quiere, pero yo no diré nada de él. Y si digo algo, será que es un siervo amado del Señor, un guerrero valiente de Él. Decimos nosotros eso cuando alguien viene y te dice: oye, fíjate que aquel estaba, fíjate que tu hermano o tu hermana dijo de ti esto y esto y esto y esto. El otro día escuché. ¿Qué tan dañino y venenoso es todo eso? Destruye relaciones, destruye familias, destruye negocios, destruye instituciones, destruye la iglesia del Señor. ¿Y para qué no quiere el Señor que andemos tampoco levantando polémicas enredosas o controversias? Porque podemos, aún nosotros como cristianos, levantar polémica, porque yo creo que se debe interpretar así. No, yo creo que esta palabra en el griego dice no sé qué. No, como yo conozco mucho, entonces déjame enseñar. Y se hacen las polémicas. ¿Sabes? Eso no edifica. Si tú realmente quieres servir al hermano, a la hermana o al Señor, tenemos que hacerlo en amor, sin murmuraciones ni alegatas, discusiones que destruyen. ¿Por qué nos comportamos así? Porque nos sentimos más que otros. Porque yo no tengo nadie que me enseñe. Yo les voy a decir cómo.
Y también la forma en la que se lleva la iglesia, pues a mí no me gusta porque fijaste que esto, ¿por qué? Y luego siempre ponen a fulano, y pues, ¿y nosotros qué? También aquí se dan casos en la familia del Señor. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el Señor nos quiere enseñar a cuidar la iglesia, a cuidar nuestras familias, así como Pablo cuidaba su iglesia, la iglesia del Señor. Desde adentro, repito, desde adentro de la cárcel, en las condiciones tan precarias que vivía, estaba más preocupado por los que estaban allá, que pudieran desviarse y pudieran estar pasando por dificultades. Y la iglesia no podía hacer lo que el Señor quería que fuera. Estaba preocupado. Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Cuando nosotros mostramos un espíritu sin murmuración en la familia, en la iglesia, en la familia de sangre, donde estemos, mostramos que somos verdaderamente seguidores de Dios. Pero murmurando, peleando, contendiendo, argumentando, levantando polémicas, discusiones, no podemos distinguirnos así como hijos de Dios. Cuando hay oscuridad y se prende un foco, una antorcha ilumina. ¿Qué tanto iluminamos nosotros? Porque es el mundo donde estamos, un mundo oscuro. Y el Señor, ese es su propósito, que vayamos ahí. Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, mostrando un espíritu sin murmuración. Es como nosotros vamos a poder modelar el carácter de Jesucristo y así poder dar la base en dónde estamos sostenidos y por qué nos portamos así. Sencillos, dice también, que puede ser la idea de puro, limpio, tal vez pudiéramos decir cándido, pero también podría ser como sencillo, también aplica esa palabra. Es la misma que vimos en Mateo 10:16, que es manso. Manso y humilde, que es una de las cosas que el Señor pide. Aprendan a ser mansos y humildes de corazón. Sean ustedes irreprensibles y sencillos, dice. Irreprensibles y sencillos. Yo creo que podemos tal vez ilustrar un poquito eso. Un sinónimo que pudiéramos usar es afable. Y yo quisiera traerlo como ilustración o como ejemplo, si me permiten usarlo así, para afable o para manso, como las ovejas, que no solo no quieren devorar, no pueden devorar. ¿Por qué? Porque va contra su naturaleza. No tienen dientes para morder, ni colmillos para encajar, ni veneno para matar. Ese tipo de mansedumbre, tal vez podríamos ir como la paloma. Y aunque nos dice que seamos astutos, también te dice manso. Ese tipo de bondad. ¿Dónde? ¿Tú solo? ¿En tu casa? ¿Solo? ¿Sin poder compartir con nadie todo lo que Dios te ha dado? No. En medio de una generación que maligna y perversa. De donde el Señor nos arrancó a nosotros. De ahí nos arrancó. Y ahí eso tenemos que regresar, una vez con Cristo en nuestro corazón, una vez tratando de caminar y esforzándonos en el Señor y con la ayuda del Espíritu Santo y el conocimiento de su palabra, ir y modelar el carácter de Jesucristo. Por eso, como luminares en medio de una generación perversa y maligna. Tal vez eso se refiere a lo que dice Deuteronomio 32:5. La corrupción no es suya, de sus hijos es mancha. Generación torcida y perversa. Pablo quiso decir que los cristianos modernos no debiéramos ser como el Israel rebelde del que hablamos hace unos momentos cuando iban cruzando el desierto. Y como estos filipenses que estaban ahí comiéndose unos a otros, lastimando la iglesia por la que el Señor Jesucristo entregó su vida.
estaban en murmuraciones, en contiendas, y no solamente entre ellos, sino contiendas con Dios, quejándose con Él. Así como sucedía cuando iban cruzando el desierto. Y dice, en medio de una generación maligna y perversa, y dice enseguida, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Esa es la voluntad del Señor. En medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Esto no es te animo, te sugeriría, no, es algo categórico, es una declaración contundente, categórica, que es su voluntad que nosotros hagamos, que resplandezcamos como luminares en el mundo. ¿Los cristianos son luminares en el mundo? La pregunta es, ¿cuánto brillamos? Porque la luz del Señor es hermosa. No puede pasar desapercibida la luz del Señor. Y si nosotros tenemos esa luz, ¿qué es lo que está haciendo que esa luz no brille? Pues todo aquello que lo opaca. Podemos tener un enorme reflector precioso, pero si está lleno de cochambre, no va a brillar igual. ¿Qué tanto brillamos nosotros? ¿Qué tanto brillas en tu casa? No le voy a preguntar yo a mi esposa porque me daría mucha pena. ¿Qué tanto es lo que yo brillo en mi casa? ¿Qué tanto brillas en tu trabajo? ¿Qué tanto brillas aquí? ¿Qué tanto brillas allá afuera? Cuando estás haciendo la fila, cuando vas manejando, que a veces somos retados en nuestro temperamento, en nuestra paciencia. No solamente manejando, somos a veces retados en nuestra paciencia de diferentes maneras. Y entonces, en lugar de que brille la luz del Señor, brilla el cobre. ¿Han oído la expresión? Ya sacó el cobre este. Si somos candelabros de oro puro, no tiene por qué brillar el cobre. Tiene que brillar el oro. Si somos antorchas, si somos candeleros, si somos luminarias, como la luna, como el sol, como las estrellas, deben brillar. Y debemos preguntarnos, ¿cuánto brillamos nosotros? La luz, hablando de luz, se utiliza para hacer evidente las cosas. Si tú estás buscando algo en la oscuridad, no puedes encontrarlo y vamos a dar trastumbos, tropiezos, hasta que prendes la luz, encuentras, se hace evidente lo que estabas buscando. Se utiliza para hacer evidente las cosas. ¿Y cuál es la evidencia? El amor, la gracia, la misericordia, donde hace falta, aún a veces en nuestra propia familia. Nomás nos sentimos ofendidos por algo y entonces dejamos de brillar. Hay otras cosas que opacan la luz que el Señor nos ha dado, la luz de Él. La luz se utiliza para guiar, como algunas señales de tránsito, o como en los aviones, los pasillos, que dicen, si pasa algo aquí se va a prender una luz para que te va a guiar a la salida. La luz es para guiar. La luz se usa para traer ánimo, alegría, como las luces navideñas, como la iluminación excelente en un espectáculo. Pero, ¿qué tanto nosotros proyectamos alegría? Yo soy cristiano, hermano. Y no me digas nada porque... ¿qué tanto estamos iluminando? ¿Qué tanto estamos inspirando? ¿Qué tanto ánimo estamos trayendo? ¿Estamos trayendo alegría con un rostro decaído? ¿Con actitudes que no le dan gloria al Señor? Eso no ilumina a nadie. La luz se utiliza para hacer cosas con seguridad y no andar a tientas, sino con mucho tiento, con cuidado. Y Pablo sabía que ellos habían entregado su vida al Señor, que eran seguidores de Jesucristo, pero que esas luces no estaban bien ubicadas o les hacía falta una buena limpieza.
No que Pablo estuviera cuestionando el brillo natural de la luz, sino qué es lo que puede opacar esa luz. Pablo sabía que su correcta posición haría que su brillo se hiciera notorio, evidente y útil. Estar ubicados en la oscuridad, el brillo hace que la iglesia pueda cumplir con la gran comisión. De otra manera no puede ser posible. Y de veras, no quiero desanimarte, pero no tendría ningún sentido estar asistiendo a reuniones como estas si no conocemos las Escrituras, si no conocemos al Señor, si no conocemos su voluntad, si no estamos llenos del Espíritu y no estamos buscando hacer su voluntad, cumpliendo con la gran comisión que se nos ha encargado. ¿Qué más dice? Asidos, dice, a la palabra de vida, agarrados, aferrados, sustentados. Es como se pudiera traducir. Todos esos pudiera tener una aplicación en esto que estamos hablando. Es muy probable que Pablo haya querido hablar de estas varias significados de la palabra. Asidos, agarrados, aferrados, sustentados. Cuando decimos aferrados, en el sentido de mantenernos fuertes. ¿Fuertes en qué? En conocimiento, en discernimiento y en aplicación de la palabra. ¿De qué serviría si alguien conoce mucho de la palabra de Dios, pero no está preocupado por brillar en medio de la oscuridad? Y entonces dejamos que nuestros sentimientos sin control se hagan evidentes, nuestras emociones, nuestras actitudes hacia los demás, que ofenden también a Dios. Asidos, agarrados de la palabra, conociéndola, viviéndola, compartiéndola, mostrándola. Cuando conoces la palabra de Dios, cuando conoces al Señor y su voluntad y la vives, entonces cuando podemos cumplir con esa gran comisión. Y es entonces cuando el Señor te va a llenar de bendiciones por tu obediencia. Si nosotros obedeciéramos en las familias, en todos lados, pero en la familia de la sangre, en los matrimonios, aquella parte nomás donde dice, considera a los demás como mayores que tú, más importantes que tú, más grandes que tú. Si eso lo tuviéramos presente y lo viviéramos, no habría esos choques tan espantosos que puede haber en una pareja. ¿Por qué? Porque al momento de recibir una observación, una crítica, que aunque sea constructiva, a veces la queremos tomar como destructiva, y entonces reaccionamos de una manera que no haría el Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que conocerla y aplicarla y vivirla, mantenernos fuertes en ese aspecto, asidos a la palabra de Dios. Y dice, para que en el día de Jesucristo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo tenía en mente, aquel día le llama a él, el día en que tú y yo, lo creas o no, lo quieras o no, un día vamos a estar frente al rostro de Jesucristo, dando cuentas. ¿Qué le vamos a decir cuando nos traiga a memoria todas estas cosas que Él quiere corregir en nuestra vida y que no las hemos corregido? Señor, pero yo serví en tu iglesia, Señor. Es más, yo hasta hice milagros. Qué tremendo. Algunos que podamos presumir, Señor, y yo predicaba y era pastor. ¿Qué tal si dijera, pero no te conozco? Porque no se trata de hacer cosas, se trata de ser obediente con Él, de sujetarse a la palabra. Si te dice la utilidad que tiene la palabra para corregir, para edificar, para enseñar, para instruir, pero no la tomamos en cuenta, entonces ¿cómo nuestra vida va a ser transformada y cambiada por el Espíritu si no conocemos la palabra?
si no nos preocupamos por estar llenos del Espíritu Santo, si no tenemos en mente el modelar el carácter de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Para que el día de Cristo pueda yo gloriarme que no he corrido el trabajo en vano, que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Así que él quería, sabía que aquellos que se llamaban discípulos y que estaban congregados en aquella iglesia que él plantó, y él sabía que ellos habían entregado su vida a Dios, pero su preocupación era, y también es la mía, hermanos, y debía ser la de todos, que cada quien de nuestros semejantes, de nuestros hermanos ahorita en este contexto, esté buscando al Señor, esté caminando en sus caminos. Pero a veces llegamos a caer en algún egoísmo, decir, bueno, con que yo la lleve bien, los demás hay cada quien. Y no es así. Pablo no estaba haciendo eso. Y Dios lo inspiró para que lo escribiera, para que nosotros cultivemos esa relación íntima con Dios, esa llenura del Espíritu, pero no solamente de forma egoísta, sino estar buscando cómo contribuir, como lo estaba haciendo Pablo a través de las cartas y de su presencia con ellos, contribuir a que ellos puedan continuar con ese camino para la gloria de Dios y para bendición de ellos. ¿Qué tanto somos así nosotros? Pablo era un ejemplo definitivamente, un modelo, porque él predicaba con su propia vida. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuando habla de libación, dijimos hace un momento, es aquella costumbre que tenían los judíos y los paganos de hacer sacrificios a los dioses, algunos a Dios, y ahí la libación se refería a perfumes a veces, todo aquello que derramaban ahí en ese lugar sobre el animal sacrificado o un lado del animal sacrificado. Pablo menciona esa libación como diciendo, yo sé que me espera la muerte dentro de poco tiempo, por causa de Jesucristo, y a mí no me importa, yo quiero hacerlo, me gozo en esto. Para mí, vivir es Cristo y morir. Esa es la actitud que estaba tratando Pablo de comunicar a sus hermanos en la iglesia donde él había fundado. Que sea un gozo cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, y es un gozo el servirle, el ayudarle, incluso el soportar, el trabajar, el dar. Es un sacrificio, es una libación, es el morir como el Señor Jesucristo murió por nosotros. Así nosotros morir por Él, morir por su causa, negándonos a nosotros mismos, muriendo al yo, para decirle, papá, yo me sacrifico, Señor, y que mi fe y mis obras sean parte de esa libación. Aquí estoy, Señor, en sacrificio. Y todavía remataba diciendo, quiero que, como yo me gozo, imagínense adentro de la cárcel en esas condiciones, así como yo me gozo, ustedes también quiero que se gocen junto conmigo. Él quería que aquel día estuvieran todos con él, allá, y que todos pasaran, que a todos les dijeran, iglesia de Filipos, fieles, buenos, pasen al reposo de su Señor. Él no quería que les dijeran, no los conozco. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que el Señor nos diga, siervo útil y fiel, pasa al reposo de tu Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que otros también lo hagan? Para que la iglesia vaya a ese lugar que el Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros. Hermanos, imitemos a Pablo, pero todavía más, imitemos al Señor Jesucristo, cómo se sacrificó. Y yo entiendo que puede ser muy difícil en algunas ocasiones,
muy duro, doloroso tener que soportar o tener que servir o tener que comportarse como el Señor Jesucristo, modelar su carácter de paciencia, de misericordia, entregándose y muriendo. Es difícil, pero el Señor en su misericordia nos ha dado su palabra para que conozcamos su voluntad y nos ha dado el Espíritu Santo de Dios para que nos empodere. No estamos solos, hermanos. Nos ha dado su palabra para que aprendamos. Ahí está Él en su trono. En ese trono celestial te dice: no puedes, hijito. Bueno, ven. Primero te voy a recordar que en Cristo Jesús todo lo podemos. Y te voy a recordar que yo te he dado el Espíritu de Dios para que te guíe y te enseñe y te dé poder. No estamos solos. Es difícil humanamente hablando, pero cuando conocemos su palabra, conocemos su voluntad y nos sometemos a ella, cosas maravillosas pasan. Por eso es que hay gente, afortunadamente, que la ves crecer y crecer y crecer espiritualmente. Y como pocas veces lo ves decaído, porque aún en la enfermedad, aún en el dolor, ahí están, sirviendo y dándole gloria a Dios. El jueves de la oración me recordaba el Señor esto, cuando veía yo a Saraí, a pesar de que estaba con tremendo dolor de espalda durante un buen tiempo, ahí estaba alabando al Señor, estaba sirviéndole, estaba diciendo: Señor, yo soy parte de esta iglesia que es casa de oración. ¿Por qué pasa eso? Porque hay gente que ha crecido tanto, porque se han sometido a la palabra de Dios, a la voluntad del Padre. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá. Señor, reconocemos que nosotros no podemos hacer esto por nuestra propia cuenta, con nuestras propias fuerzas. Padre, te rogamos, lo reconocemos, lo declaramos que somos incapaces de hacerlo por nuestras propias fuerzas. Te necesitamos, papá. Empezando por ir a tu trono como tú nos has invitado. Que nos acerquemos confiados al trono de gracia, de favor, para recibir el socorro puntual, la ayuda exacta en el momento preciso. Te pedimos perdón, nos acercamos a tu trono ahora y te pedimos perdón si te hemos fallado, Señor, que seguramente habrá sido así. Perdónanos, reconocemos nuestras faltas. Quisiéramos ser como Pablo, pero más quisiéramos ser como tú, Señor. Ayúdanos. En fe recibimos tu perdón y tu misericordia y tu ayuda. Gracias, papá. Gracias. Gracias por haberme salvado, papá. Gracias por sostenerme hasta ahorita. Gracias porque me has dado vida en abundancia y nos has dado vida espiritual. Gracias, Señor Jesús, por tu obra. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu obra en nuestras vidas. Gracias. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.